Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy buenos días. Bueno, damos gracias a Dios porque tenemos este último domingo del año. El Señor nos ha permitido avanzar, el Señor ha sido misericordioso con nosotros y bueno, démosle la gloria y la honra a nuestro Señor. Muy bien, entonces después de este saludo, dándole gracias a Dios por sus vidas, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a el libro de Josué. Josué está en el Antiguo Testamento. Vamos a desarrollar un tema muy edificante para nuestras vidas, que es la adoración familiar. Para que estemos muy pendientes. ¿Cuál es el tema de hoy? La adoración familiar. Ese es el tema de hoy, adoración familiar. El pasaje bíblico es Josué 24, 14, 15. Ese es el pasaje bíblico. Josué 24, 14, 15. Así que busquemos en nuestras Biblias la palabra de Dios y vamos a leerla. Josué 24, 14, 15. El tema, la adoración familiar. La adoración familiar. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así, este pasaje bíblico. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta palabra para que sea su Santo Espíritu quien nos ilumine y nos dé entendimiento de ella. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de recibir tu consejo a través de las Sagradas Escrituras, Señor. Padre Santo, Señor, tu palabra está allí plasmada, Señor, para recibirla con atención. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la iluminación, Señor, para poderla comprender, para poderla atesorar y aplicar a nuestras vidas como gran y hermoso tesoro. Padre Santo, Señor, que podamos entender el significado de la adoración familiar. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? El tema de hoy, la adoración familiar. Ese es el tema de hoy, la adoración familiar. Tengamos presente el tema para que no nos desviemos, la adoración familiar. Bueno, antes de entrar en el texto, yo quiero hablar un poco de la familia, antecedentes de la familia. En los últimos años, la situación de la familia se ha agravado, ya que los índices de deterioro de la familia están en aumento. Por ejemplo, en Latinoamérica, en países como México, Argentina, Colombia, Brasil, el índice de divorcios crece y crece.
Y también está creciendo algo que se conoce como el matrimonio igualitario en Latinoamérica. ¿Qué es el matrimonio igualitario? Son dos personas del mismo sexo que se casan. Dentro de esta crisis del matrimonio, ¿qué observamos? Padres que abandonan a sus hijos, que abandonan su hogar. Esto lo tenemos presente en familiares cercanos o aún nosotros mismos hemos vivido esa situación. Niñas adolescentes que quedan en estado de embarazo, 13, 14 años y ya están embarazadas. Niños y jóvenes que se quedan solos en casa. ¿Y quién los educa? El televisor, la calle, los amigos. Estos niños ven estos estereotipos que observan en la televisión, en la calle, y prácticamente crecen bajo esos parámetros. Niños pequeños que son criados por sus abuelos, que son criados por familiares, tíos, personas cercanas, pero no son criados por los papás. ¿Qué más tenemos? Ahora, estamos haciendo una radiografía que vemos a diario, ¿no? En un amigo, en un familiar, aún en nosotros mismos vemos ello. Todo esto hace que la familia esté en deterioro. Estamos viendo tiempos difíciles para la familia. Vemos, por ejemplo, en portadas de medios de comunicación cómo el llamado matrimonio igualitario crece y es noticia. Cuando una persona del mismo sexo se casa es noticia y está en portadas de medios de comunicación, obviamente si esa persona tiene algún cargo importante. Y además si dice que va a adoptar, mucha gente celebra ello. Ahora, ¿esto por qué sucede? Esto sucede primero por el pecado. Segundo, porque la gente desconoce qué dice las Escrituras de la familia y de la adoración familiar. Lo desconoce completamente. Olvidamos o no tenemos presente o no conocemos qué dice Dios sobre la familia, qué dice Dios sobre los roles, el rol del papá, el rol de la mamá, el rol de los hijos. Lo desconocemos, no lo tenemos presente. Ahora, ¿qué ocurre? Es los psicólogos los que dicen qué se debe hacer con los hijos. Ahora son los amigos los que dicen qué se debe hacer con los hijos, ¿no? Por ejemplo, unos padres que tienen sus hijos en desobediencia, los tienen en vicios y entonces acuden a psicólogos o amigos para que les indiquen qué deben hacer. También cuando vemos el deterioro de la familia, estamos viendo a hijos que están consumidos en los vicios, en la drogadicción. Todo esto es el panorama de la familia. Y estoy seguro que lo que he mencionado, algunos de los que están presentes lo han vivido de forma cercana y si no, lo han vivido en carne propia. Así es. Todo esto que mencioné, posiblemente tú tienes un familiar bajo estas características o aún tú estás viviendo bajo estas características. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia de la familia? ¿Qué habla la Biblia de un tema tan importante que se ha dejado atrás como es la adoración familiar? Una verdadera familia comienza en casa. Esto es algo muy importante. Una verdadera familia comienza en casa con la adoración familiar. Como lo he dicho anteriormente, este concepto se ha olvidado. Se ha olvidado por los afanes de este mundo, por los afanes de la vida. Se ha olvidado porque se cierran las Escrituras y ya no se tocan este tipo de temas. Ahora que estamos a punto de finalizar un año, qué interesante recibir esta información y empezar a desarrollar la adoración familiar.
para que nuestra familia refleje un cambio, refleje una transformación. Mientras en el mundo los hijos se consumen en los vicios, qué diferente si en la congregación, en la iglesia, la familia, los hijos están creciendo con principios y con valores. En esta congregación que el Señor nos ha permitido estar, aquí hay niños pequeños. Qué bueno que estos padres hoy tomen con gran responsabilidad este tema. Y aquellos que son ya adolescentes puedan todavía mirarlo y los padres puedan también analizarlo. Vamos a mirar entonces el fundamento teológico de la adoración familiar con el texto que hemos puesto. Pero antes de ir a Josué 24, 14, 15, miremos un poco la historia de Josué. ¿Quién era Josué? Miremos un poco quién era Josué. Josué fue el sucesor de Moisés y estuvo trabajando en la conquista de la tierra prometida. Digamos lo siguiente: Moisés saca al pueblo de Egipto. Esto lo vemos en el libro de Éxodo. Y Moisés lleva al pueblo al desierto. Pero llega el momento ya de conquistar la tierra prometida. No le tocó esa tarea a Moisés. Esa tarea se le encomendó ahora a otra persona, en este caso a Josué. Josué fue el encargado de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Esa promesa hecha realidad, porque lo que Dios promete se cumple. Lo que tú ves en las Sagradas Escrituras se cumple. Josué era de la tribu de Efraín. Recordemos que eran 12 tribus de Israel. Y entonces él era de la tribu de Efraín. Era un hombre de batalla, era un hombre de guerra, instruido, en este caso, por Moisés. Y algo muy importante, temeroso del Señor. Esto es muy importante, temeroso del Señor. Entonces aquí tenemos algunas características de Josué. Ahora miremos Josué 24 en su contexto. ¿De qué habla Josué 24 en su contexto? Pues está hablando de un discurso de despedida. Él ya está anciano. Él ya está a punto de partir a la presencia del Señor. Y entonces él está en un discurso de despedida ante el pueblo. Eso es lo que tiene Josué 24. Y él está entregando una disertación donde hace memoria de lo que Dios ha hecho con el pueblo y el llamado que hace para servir a Dios. Él está haciendo un llamado para servir a Dios. Ahora sí, miremos Josué 24, 14 una vez más. Josué 24, 14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjate que allí este pasaje del versículo 14 nos trae una palabra que se repite varias veces, y es servir, servirle. ¿A quién? Al Señor. Esa palabra tiene que ver realmente, si nosotros la analizamos con cuidado, con adorarle, adorar al Señor. Entonces, nos está diciendo ahí esta porción bíblica: temed a Jehová. ¿Cómo es la forma para poderle temer al Señor? ¿Cuál es la forma? Es adorándole con integridad. Y cuando estamos hablando de adorarle con integridad, es con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Es adorarle al Señor con integridad. Pero también dice ahí, y en verdad. Y esa verdad y esa integridad tiene que ver también con ser obedientes a los mandatos de la palabra de Dios y replicando ello a la familia. Por eso el versículo 15 dice: yo y mi casa.
No es solamente que Josué dijera, yo ya conozco del Señor, yo ya conozco que la salvación proviene de Jehová, la salvación proviene de Cristo. No, sino que Él lo replica a la familia. Él lo tiene presente a la familia. Y Él está diciendo, quiten de entre vosotros todos esos dioses, quítenlos todos esos dioses, para que puedan hacerlo ahora con integridad y puedan adorar al único Dios santo y verdadero. El versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y mira que cuando dice eso, lo que está diciendo Josué es diciendo, puedes seguir sirviendo a aquellos dioses que estuvieron al otro lado del río, o a los amorreos, sirvan a esos dioses. Pero Josué dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué Josué dice yo y mi casa? Porque él replica eso a su familia. Él tiene claro lo que es la adoración familiar. Él lo tiene presente porque sabes que él fue instruido por Moisés. Y resulta que en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, está esta instrucción de hablar de Dios a la familia, la adoración familiar. Mira lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? ¿A quién las repite? A los hijos, a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En la casa, en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si ves, nos empieza a quedar más claro el tema de la adoración familiar. Ahí está en Deuteronomio. Josué lo tuvo muy claro y Josué lo estaba replicando. Josué estaba siendo obediente a estas palabras que había recibido a través de la ley, que había recibido por medio de Moisés en Deuteronomio. Y estas palabras son contundentes para poder entender el fundamento teológico de la adoración familiar. Preguntas que debemos hacernos. Familia, es decir, padre de familia, ¿estás haciendo la adoración familiar en casa? Entonces, tú vas a tener aquí un fundamento. Si no lo estás haciendo, cuando ahora recibes la palabra, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios en esta porción bíblica. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién las está mandando? O sea que la adoración se convierte en un mandamiento, en una orden que hay que hacer. Padre de familia, esposo que estás escuchando este mensaje, que estás leyendo la palabra de Dios, tú tienes que liderar esto. Tú lo tienes que hacer. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para ponerlas por obra, no solamente debe quedar como algo intelectual, algo en la mente, ¿no? Que tú estás leyendo, tiene que bajar a tu corazón para que la puedas desarrollar. ¿Y cuáles son estas palabras? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Las vas a repetir, les vas a enseñar, los vas a instruir. Y no solamente estoy hablando de los hijos, estoy hablando también de que el varón le dice eso a la esposa, ¿no? Y hablarás de ella estando ¿en dónde? En la casa. En la casa se hace la adoración familiar. Dice ahí, andando por el camino, y nos está diciendo de alguna forma también los momentos. Al acostarte y cuando te levantas, cuando te levantes.
Entonces, ¿qué implica ello? Es que esto es un mandato. ¿Qué implica ello? Que el padre debe asumir precisamente su postura de sacerdote de la casa y debe compartir la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa, porque es un mandato de las Escrituras. Bueno, miremos por ejemplo otros textos. Estamos en el fundamento, ¿no? Miramos que Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y miramos que él tomó muy presente lo que dice la ley en Deuteronomio. Pero devolvámonos a Génesis 35, 1, 2. Génesis 35, 1, 2. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Génesis 35, 1, 2 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí está Jacob tomando el liderazgo. Aquí está Jacob dando las instrucciones. ¿A quién? A su familia. Él es un referente para su familia. Así que aquí hay caballeros escuchando. Estos caballeros escuchando deben asumir realmente su rol. Bueno, vemos en él de alguna forma el oficio de sacerdote, el oficio de hombre, y él está guiando a la familia, está guiando a sus hijos, está guiando a su esposa. Ahora, veamos otro ejemplo. Más ejemplos de las Escrituras. Vimos Deuteronomio, vemos Génesis. ¿Qué tal si vemos Job capítulo 1 versículo 5? Job capítulo 1 versículo 5. Y después vamos a pasar al Nuevo Testamento, para que tú veas que las Escrituras en su unidad hablan de la adoración familiar. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Alguien podría preguntar: listo, ¿cuándo o en qué momento hay que hacer la adoración familiar? Yo creo que tú empiezas a tener respuestas. ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes podemos hacer la adoración familiar? ¿Una vez a la semana? ¿O cuándo? Todos los días. Todos los días. Y mira este padre, Job. Este padre tiene unas características realmente especiales. Este padre está muy atento de sus hijos. Es muy responsable de sus hijos, porque él conocía que sus hijos pues podían pecar. Y se da cuenta que el pecado estaba con ellos todos los días. Es que si tú dejas de hacer la adoración familiar todos los días, que eso quiere decir que uno no necesitas de Dios, y lo otro es que no pecas. Ah, bueno, no pecas, entonces no. No necesitas de Dios, entonces no. Pero aquí vemos a Job, que desarrollaba esta adoración familiar. Todos los días estaba intercediendo por sus hijos. Qué padre, ¿no? Un padre ejemplar. Y aquí vemos el liderazgo una vez más del hombre, del caballero. Ahora pasemos entonces al Nuevo Testamento. Miremos Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2. Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2, para seguir recorriendo lo que dice la Biblia con respecto a ello. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda ¿qué? Su casa.
y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Es decir, todos los días. Pero aquí que se nos habla de Cornelio, ¿cuáles son las características de Cornelio? Temeroso. Como Job, como Josué, temerosos. ¿Sí ves? ¿Qué quiere decir ello? Que si hay aquí una persona temerosa de Dios, un caballero temeroso de Dios, va a ser la adoración familiar. Si no lo hay, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Un temeroso de Dios va a hacer adoración familiar, porque recuerda los antecedentes que di al principio de la familia. Familias destruidas, hombres que se van de la casa, jóvenes adolescentes que están en las drogas. Todo eso porque no hay adoración familiar, porque ¿quién cría a los hijos? El abuelo, el amigo, la tía, el tío y el Estado. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De la familia, del caballero, de los esposos. Es la responsabilidad de darles valores, principios conforme a la palabra. Porque ¿qué va a pasar cuando lleguen al colegio? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a la universidad? ¿No te has dado cuenta cuántos adolescentes que aparentemente vienen a la iglesia llegan a la universidad? Y qué desastre. Hasta ahí llegó. No regresó a la iglesia. ¿Por qué? Porque allá le dijeron un poco de situaciones en particular. Dios no existe, eso es un invento de esas religiones. Le lavaron allá el cerebro, deje que allá los papás le laven el cerebro, pero tú eres independiente, tal cosa, tal otra, ¿sí ves? Y entonces mira, consume con nosotros estas pastillitas, ven, acompáñanos a esta fiesta, pásala bueno. Y después esos padres todos desconsolados, llorando. ¿Pero por qué? Porque no hicieron la adoración familiar, porque no entregaron principios y valores en casa. Hoy en día que lo haga el jardín infantil. Hoy en día que lo hagan los profesores. ¿Sí ves? Que lo hagan los demás. Yo no tengo tiempo para hacer eso. No, la palabra es muy clara. Con este ejemplo de Cornelio y Cornelio hace parte allí de un centurión de la compañía llamada la italiana, no hacía parte de los judíos, pero era un hombre que temeroso, era un hombre que piadoso. Y dice que no solamente él, ¿no? Su casa, su familia, es decir, les enseñaba principios y valores en casa, en familia. Y miremos otro caso en particular, muy interesante. El caso de Timoteo, 2 Timoteo 1:5. ¿Qué caso tan interesante este caso? 2 Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién trabajó acá? Bueno, este es un caso interesantísimo, ¿no? Para poderles dar una explicación, resulta que estamos hablando de Timoteo. ¿Su padre qué era? ¿Conocen qué era su padre? ¿De qué origen era? ¿Era judío? A ver, los que leyeron la Biblia en un año, ahora que estamos terminando, ¿era judío o de dónde era? A ver, era griego. Era griego, pero su abuela y su madre no estaban instruidas como judías. Entonces, ¿quién le enseñó la palabra a Timoteo? ¿Su padre? No, porque su padre era griego. Su padre lo llevaría a otro tipo de cultos. Imagínate el padre de Timoteo llevándolo el viernes, el sábado o el lunes a otro tipo de cultos. Pero ahí, Loída y Eunice persistiendo. ¿En quién? En Timoteo. Para que fuera instruido realmente en la fe verdadera.
Mira, es decir, si hay un padre inconverso, la tarea le corresponde a la esposa. Si hay un padre inconverso, ¿no? Si es inconverso. Porque aquí vemos el ejemplo. Porque uno, ¿qué dirá? ¿Qué dirá entonces la esposa? No, es que como mi esposo no viene a la iglesia, o si viene apenas es inconverso, no pone atención, no tiene meditación en la palabra. Pues entonces, ¿qué? Mira, vemos el ejemplo ahí de 2 Timoteo 1:5, donde vemos la generación, ¿no? La abuela, ¿quién instruyendo ahí? El ejemplo que ve en la oída, lo ve en la mamá y lo desarrolla el hijo. ¿Sí ves? Pero entonces, si hay esposas acá que tienen esposos inconversos, esa esposa está haciendo la adoración familiar con sus hijos. Porque si ven, no nos escapamos. Uno dirá, no, pero es que si mi esposo, entonces yo no hago nada. No, no es así. Aquí vemos claramente el ejemplo. Un papá griego que andaba en la religiosidad. Pero la abuela y la mamá instruyeron a este joven Timoteo. Y mira, Timoteo fue una persona realmente comprometida con los principios y los valores. Ahora, entonces, ¿qué nos permite esto? Decir que sí hay adoración familiar y que sí se debe hacer. Todos estos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento nos dan el fundamento teológico para decir que sí se debe hacer. Y si no lo estamos haciendo, ahora que comienza un nuevo año, es hora de ponerlo por obra. Papás que tienen a sus hijos pequeños, tengan mucho cuidado en no hacer esto, porque después lo pueden lamentar. Después lo pueden lamentar. El mundo absorbe de una manera impresionante. Y recuerda, nuestros hijos no pueden estar en una cajita encerrados. Saldrán a su universidad, saldrán a sus actividades. Y entonces, ¿qué? Cuando lleguen este tipo de personas, ¿qué? Los va a consumir si no hemos enseñado con principios y valores. Ahora, miremos cuál es el objetivo de la adoración familiar. Ya vimos el fundamento teológico. Ahora miremos los objetivos, la importancia que tiene la adoración familiar, y son 5 puntos. 5 puntos muy importantes. ¿Cuál es el primer objetivo de la adoración familiar? Pues es, en primera instancia, darle la gloria a Dios. Ese es el primer punto, darle la gloria a Dios. Primera de Crónicas 16, 25, 28. Primera de Crónicas 16, 25, 28. Darle la gloria a Dios. Dice el pasaje: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. ¿Por qué nosotros le damos la gloria a Dios? ¿Por qué la adoración familiar es darle la gloria a Dios? Porque Él es el creador, porque Él es el salvador, porque Él es lo más importante de nuestras vidas. Es por eso, en primera instancia, le damos la gloria a Dios, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, porque Él es el todopoderoso, Él todo lo puede, porque Él todo lo sabe. Por eso le damos la gloria a Dios. Así que ese es el primer objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? Proteger a nuestros hijos del pecado. Segundo objetivo, protegerlos del pecado. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Si te das cuenta de la importancia de la adoración familiar? Mira lo que dice Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Recuerda los personajes, ¿no? Que eran temerosos, ¿no? Josué temeroso, Cornelio temeroso, y nos dice, nos complementa allí el pasaje. Y entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está. ¿Cuál es la labor? Enseñar, instruir en la palabra. ¿Cómo hacemos la adoración familiar? Es lo mismo que hacemos acá. Leemos la palabra, oramos la palabra, cantamos la palabra. Eso es lo que se debe hacer. Pero muchas familias, aunque se dicen ser cristianas, están dejando que eso lo haga los gobiernos, el Estado, los familiares, y ellos evaden su responsabilidad. Muchas personas le dicen a los padres, miren, no le inculque eso a sus hijos, no le inculque esa religiosidad o esa religión o esos valores a sus hijos. Dejen que cuando crezca él tome una decisión. Pero eso no me dice a mí la Biblia. A mí eso no me lo dice. Soy como padre el que debo tomar la iniciativa para inculcarle a mi hijo los principios y valores. Cosa que cuando él vea lo que es el mundo, él pueda ¿qué? Protegerse del pecado. Mira, cuando nosotros estamos instruyendo en la adoración familiar, le estamos diciendo a nuestros hijos qué es el pecado para que él tenga cuidado de ello. ¿Si ves tan importante? Si no hacemos adoración familiar, cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia, nuestros hijos van a estar ¿qué? En rebeldía. ¿Qué dice entonces la gente cuando llega a la adolescencia? No, es que eso es normal porque es rebeldía. No. Eso no es así. Es porque no se ha hecho la adoración familiar en casa. Es por eso. Porque aquellos hogares donde se hace la adoración familiar, su hijo es sujeto. Sujeto. Va a salir y entonces en el colegio los demás van a decir, eso no le hagamos caso a ese profesor, a ese cucho, eso es. Pero ese chico instruido en la palabra va a entender que tiene que ser obediente con el profesor. O sea, en el tema de la clase me refiero, ¿no? Estudiarla, prepararla. Sí, a eso me refiero, lógicamente, ¿no? Porque también tenemos que decir que hay muchos docentes y profesores que son ateos, no creen. Pero también ahí se va a enseñar eso, ¿no? Se va a enseñar de que una cosa es obedecer a las autoridades siempre y cuando esas autoridades estén sujetas a Dios. ¿Sí? Ese es como el organigrama, ¿no? Yo me sujeto a las autoridades siempre y cuando esas autoridades estén sujetas a Dios. Bueno. Entonces ya llevamos 2 puntos, ¿no? De la importancia. El primer punto es darle la gloria a Dios. El segundo es proteger a nuestros hijos del pecado. El tercero es producir gozo. Producir gozo. Salmos 118, 15. Salmos 118, 15. Dice la palabra de Dios: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Cuando está hablando de tiendas, está hablando del hogar, está hablando de las casas. Voz de júbilo y salvación. ¿Por qué? Porque hay un hogar que hace la adoración familiar, que ve la importancia de ello. Muchas personas creen que es aquí en la iglesia, cuando traen a sus hijos, que se les debe instruir. Y fíjate que por eso se creó hace muchos años algo que se conoce como escuela dominical o escuela infantil, pero eso cuando se creó, la idea que tuvo el precursor de ello fue la siguiente: era que se les instruyera a aquellos hijos que eran inconversos, no a los que ya son de padres conversos.
¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, no, traigamos a nuestros hijos para que aquí en la iglesia les enseñen. No, porque ¿de quién es esa labor? Lo estás viendo en la palabra. Del hogar, de los padres, sí, así es. Si es todo como ha cambiado, y ahora entonces vienen personas a la iglesia y dicen, ay, aquí no tienen como algo especial aquí para los niños, para alguna cosa, ay, no entiendo, no, más bien me voy a otra que lo tenga. ¿Sí ves? Porque no leen la palabra, porque no comprenden la palabra y prefieren que lo haga otra institución. Y no es así. Es una obligación de nosotros, los padres, de hacerlo. Es una obligación, un mandato de Dios. Bueno, entonces, esa es la casa. Adoración familiar. Nos reunimos a cantarle al Señor, a orarle al Señor y a leer y a escudriñar la palabra. Vamos a mirar ahorita unos ejemplos prácticos, porque por ejemplo cuando hay niños pequeños tenemos que hacerlo de forma corta, ¿sí? Porque ellos se distraen fácilmente. Bueno, pero ya vamos a mirar la parte práctica. Entonces, el tercer punto para producir gozo, ¿no? Cuarto punto, para ser consolado en momentos de prueba. Para ser consolados en momentos de prueba. Salmos 30, versículos 3 al 5. Salmos 30, versículos 3 al 5. Este es el cuarto punto, ¿no? Para ser consolados en momentos de prueba. Dice la palabra, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué quiere decir ello? Que los creyentes pasan por pruebas, pasan por tribulación, pasamos por pruebas, pero en la adoración familiar, no estoy leyendo mal. Ok, gracias, muy amable. Entonces reviso acá, muchas gracias. Reviso entonces acá, si tuve aquí de lo que anoté. ¿O cuál fue el que anoté aquí? ¿O cuál fue el que plasmé? No, estoy leyendo solamente el 5, perdón. Es que lo mencioné el 3 al 5, ¿no? Pero voy a leerlo desde el 3, sí. Dice ahí, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad de Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Y ahora sí viene el 5, ¿no? Ahora sí viene el 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No lo había leído completo, aquí no lo pasé completo. Bueno, pero fíjate que esa última parte que nos está haciendo énfasis. Y bueno, antes de ello, muchas gracias a los que están atentos y hacen también y me hacen la corrección. Que démonos cuenta, la prueba no va a durar todo el tiempo. Mira que ahí nos dice, por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. O sea, nosotros somos consolados con la palabra. Estamos pasando por una tribulación que leemos la palabra, hacemos nuestra adoración familiar, recibimos allí una palabra de aliento, de ánimo para nuestra vida, una palabra que consuela nuestra vida, una palabra que trae promesas a nuestra vida. Eso es lo que vemos allí. Quinto punto, para influir en la sociedad. Para influir en la sociedad. Mira, es que un hijo que es instruido en la casa es un hijo que va a estar basado en principios y valores. ¿Y va a influir en la sociedad? Hoy que estamos viendo, lo vimos en la introducción, ¿no? ¿Cómo están las familias hoy en día? Familias en crisis. Familias donde los padres se fueron. Familias donde los padres aún estando no responden. Porque la que tiene que trabajar es la esposa. El padre se gasta el dinero, no administra. Familias donde vemos que realmente los hijos no dialogan con los padres. Hay papás que dicen esto: yo traigo el dinero a la casa, con eso ya creen que es suficiente. Nunca hablan con sus hijos, nunca dialogan con ellos. Y ellos creen que ya están cumpliendo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque llevan el dinero a casa. ¿Sí? Mira cuántos hijos aquí ya adultos, que somos ya adultos, tuvimos situaciones donde
no pudimos compartirle cosas a nuestros padres? ¿Sí? Porque estaban ocupados. De 6 a 10 trabajo. Y cuando llegaban a casa nosotros ya estábamos dormidos. ¿Cierto? Hay casos. ¿Y son escasos? Son bastantes, ¿no es cierto? Fíjate, ¿sí ves? ¿Sí ves? Ahora nosotros no podemos vivir eso. Ahora nosotros que tenemos una nueva generación, tenemos que estar dialogando con nuestros hijos, porque nuestros hijos van a influir en la sociedad. Mira, cuando realmente llegó el impacto de la Reforma en el siglo XVI, lo que recorre a Francia, lo que recorre a Alemania, lo que recorre a Suiza, hubo una transformación allí. Fue impresionante lo que ocurrió. Y mira, todos esos inventos modernos que tenemos hoy en día empezaron a evolucionarse en esa época, nada más ni nada menos. Y de personas, muchas de ellas, creyentes. Creyentes. Lo que se vivía en esa Europa del siglo XV y del siglo XVI era aberrante. Primero, la religiosidad, el tema del catolicismo romano, era realmente algo que nos ponía a pensar. ¿Por qué? Porque a ellos solamente les interesaba ¿qué? El dinero, las indulgencias. Solamente les interesaba eso. Y la sociedad estaba vuelta una nada. Homosexualismo, vicios, una cosa tremenda. Pero ¿sabes qué? Llegó el impacto de la Reforma, llegó el tema, se volvió a retomar, ¿no? La adoración familiar, porque eso se ha perdido. Se volvió a retomar en ese momento y generó realmente una huella muy importante en Europa. Que bueno, lamentablemente también, ¿sí ves? Se pierde. Lamentablemente también se pierde. Pero se influye en la sociedad cuando hay adoración familiar. Ahora, miremos la parte práctica. Este es el último punto, la parte práctica. Y la vamos a mirar bajo estas características. ¿Cómo hacer la adoración familiar? ¿Cómo hacerla? Pues es cantar la palabra, es leer la palabra y orar la palabra. Si tenemos niños pequeños, ¿cómo lo vamos a hacer? De forma corta. Vamos a hacerlo de forma corta. Vamos a reunirnos. Es que mira, no importa la edad, porque te voy a decir, es que ¿sabes qué? Tiene 3 mesecitos, 5 mesecitos, no importa la edad. Pero lo vamos a hacer de forma corta. ¿Sí? Vamos a cantar la palabra, vamos a orar la palabra, vamos a meditar en la palabra, forma corta. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? Todos los días, todos los días, todos los días. Sí, ya obviamente nuestros hijos ya están más grandes, entonces van a participar ellos, ¿no? Ellos ya van a poder también hacer oración. ¿Sí? Entonces vamos a asignarles tareas. Entonces la tarea es que él hace la oración. Entonces le vamos a asignar tareas ya, si ya está más grandecito. Si ya está adolescente, pues ya lo podemos hacer más amplio también. ¿Sí? Ya podemos hacerlo de forma más amplia. Pero es algo que tenemos que hacerlo todos los días, absolutamente todos los días. Recuerda, no hay niños rebeldes, no hay adolescentes rebeldes, es que no se le ha instruido en la palabra de Dios. Es eso. ¿Tú qué dices cuando tus hijos son adolescentes? Es la edad, es la rebeldía de la edad. No, es que no se ha hecho adoración familiar. Ahí está el punto. No nos excusemos más como padres. Ese es el punto. Y uno dice, no, pues que no entiende, tiene 5 mesecitos, no entiende. No, haz la adoración familiar. Eres madre, cabeza de familia, tu esposo se fue. Ya viste el ejemplo de Timoteo. Haz la adoración familiar. Tu esposo es inconverso, haz la adoración familiar. Esposo que eres creyente y ves la palabra, ahora tienes una gran responsabilidad. Porque tú debes liderar la adoración familiar. Entonces, de acuerdo a la edad lo haces. Son pequeñitos, corto tiempo.
Son ya 6, 7 años, ya pueden participar, oran con nosotros, le das responsabilidades. ¿Te toca hoy la oración? Hoy te toca leerla, ¿ves? No estamos diciendo que el niño la interprete, no, le toca leerla a él. Y entonces, es el trabajo en equipo, el trabajo de adoración familiar. Ahora, ¿cuáles son algunas objeciones que pueden decir las personas? La primera, que no hay tiempo. Yo no diría, ¿no hay tiempo para Dios? ¿No hay tiempo? No estamos hablando de que tú tengas 3 o 4 horas ahí, no. Estamos hablando de que tú te organices junto con tu familia para Dios. ¿Cómo así que no hay tiempo? No hay tiempo para comer, nos da hambre, comemos, ¿no es cierto? Si hay tiempo para las cosas de Dios, es organizarnos. Yo no diría, no hay tiempo para tu Salvador. Hay cosas más importantes que tu Salvador. Yo diría que no hay nada más importante que mi Salvador. ¿O acaso no es tu Salvador? Y yo no estoy diciendo que lo hagas 4 o 5 horas, no, sino que te organices. Tiempos ideales en la mañana. Pero a veces están corriendo porque los niños van al colegio, van a una cosa, van a lo otro, ¿no? Entonces que no haya excusa, entonces por la tarde, no, por la tarde llegamos todos cansados. Entonces, ¿a qué hora lo van a hacer? Ni la mañana ni la tarde, entonces no lo van a hacer. Es organización de tiempo. Recuerda, muchas de las cosas que viven nuestros adolescentes es porque en la casa no hay adoración familiar. Y cuando lleguen a la universidad, qué peligro. Qué peligro. Bueno. Unos dirán, es que eso no está en la Biblia. Bueno, no está en la Biblia, lo acabamos de ver. Varios pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos que incluyen la familia. Vemos Deuteronomio 6, que estas palabras que te mando las guardarás en tu corazón, dice allí, y las replicarás a tus hijos, en la noche, en la mañana. Eso es lo que hemos leído, o sea, sí está en la palabra, sí está la adoración familiar, claro. Vemos a Job, que intercedía por sus hijos todos los días. Entonces, ya vimos que no hay tiempo. Si hay tiempo para Dios, es organización. Y el otro punto diría es que estoy cansado. Tengo que trabajar, pero ¿sabes qué? ¿Qué pensarás entonces cuando te des cuenta que tus hijos adolescentes ya no se sujetan, hacen lo que quieren? Bueno, entonces, ¿con quién te vas a quejar si no lo hiciste? Es que estoy cansado, mucho trabajo. Bueno, entonces cuando lleguen esos momentos difíciles, ¿con quién? Le vas a decir, Dios, ayúdame. Pero si tú no hiciste tu parte, si no fuiste diligente, si no tomaste con reverencia, con temor y con responsabilidad la palabra de Dios. Preguntas en esta parte final. ¿Practicas la adoración familiar? Tú podrías decir, no lo tenía claro. Entonces, ahora lo tienes claro. Por eso, un nuevo año es una nueva actitud. Qué bueno que ahora, en este nuevo año, tú comiences a decir, nos vamos a organizar. Tú sales de este lugar, hablas ahí con tu esposa también ahí ayudando. Vamos a empezar a implementar a partir de hoy la adoración familiar. Y ya tú te organizas dependiendo la edad de tus hijos. Ya tú te organizas tu tiempo, si lo haces en la mañana o cómo lo vas a hacer. Madres cabezas de familia no tienen un hijito, háganlo ellas, porque en la casa son inconversos, háganlo ellas. Así es. Una advertencia que tenemos en Jueces 2:10. Este es el último pasaje, ya vamos a finalizar. Jueces 2:10. Mira, si no hacemos la adoración familiar, lo que pasa. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida
a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Si tú no haces la adoración familiar, se va a levantar una generación que no va a conocer de Dios. Esos hijos se perderán. O sea, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es porque Él deja el legado. Y si tú te das cuenta, cuando lees Josué 24, vas a mirar que efectivamente la generación de Josué hizo el legado, su familia. Pero después de ello, algo falló. No le vieron quizás importancia y vea lo que ocurrió. Y cuando tú lees el libro de Jueces, te vas a dar cuenta que entonces Israel empezó a sufrir. Y empezó a sufrir. Y venían otros pueblos ahí, los atacaban y los dejaban sin nada, y una cosa y lo otro. Si ves, empezó a sufrir. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta la adoración familiar. Se olvidó lo que decía Deuteronomio 6. Se olvidó la exhortación de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que cuando una persona lee Josué 24:15 y lee que yo y mi casa serviremos al Señor, cree que con solamente decir eso ya el Señor va a cumplir esa promesa, ya. No, tenemos que ser nosotros diligentes y decirle eso a nuestros hijos, si no, no. Pero hay personas que piensan que porque ya está escrito ahí ya se va a cumplir esa promesa. ¿Cómo se va a cumplir si no somos diligentes? Y lo que vamos a tener es sufrimiento. Mira, hay tanto dolor en las familias. A través de la emisora llegan tantas inquietudes de mamás, sobre todo de mamás. Mi hijo está en las drogas. Mi hijo tiene malas amistades. Mi hijo se junta con ladrones. Mi hijo tal cosa. ¿Sí? Tantas cosas que llegan. ¿Pero por qué? Porque no hay una instrucción de la palabra de Dios. No hay adoración familiar. Y este es un llamado a las madres cabezas de familia, que tienen que trabajar y que tienen que salir. Haz la adoración familiar. No, pues que si no, entonces ¿cómo hago? Esta media hora es de trabajo. No, primero hazlo de Dios. Primero hazlo de Dios. Primero hazlo de Dios. La adoración familiar. Practiquemos la adoración familiar. Padres que están acá, esto es un llamado para nosotros. Si queremos familias sanas, la adoración familiar. Si queremos iglesias sanas, la adoración familiar. Y si queremos que la iglesia impacte a la sociedad, la adoración familiar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Destrucción de la familia, degradación de la familia, crisis de la familia, porque no hay adoración familiar. Vamos a tomar un tiempo de reflexión y vamos a tomar también tiempo de oración. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.